Chévere. Bueno, entonces, jóvenes, vamos ahora a hablar acerca de los reticulocitos que para ustedes ya también son conocidos, ¿verdad? Son conocidos. Sí, me gusta siempre recordar los objetivos generales porque nos van dando el camino, ¿verdad? Lo que queremos realmente que quede para ustedes como conocimientos más, como información más. Y para nosotros también es reforzar, ¿verdad? Conceptos y pues actualizarnos también. Entonces, como objetivo general, revisar sus características y propiedades, clasificación, métodos de evaluación en el laboratorio, son bien importantes para el trabajo del laboratorio, sobre todo para el médico es importante que se le reporten los rangos de referencia y también pues para nosotros conocer las variaciones dependiendo de estos rangos de referencia. Y como objetivo general también pues conocer la importancia clínica de los reticulocitos, lo que significa para el diagnóstico clínico, es bien importante. Dentro de los contenidos, se abordará lo que son generalidades, muchas de ellas pues ya las están adelantadas. Es necesario conocer algunas características de los reticulocitos, propiedades, clasificación, cómo se hace la evaluación en el laboratorio y como decíamos, los rangos de referencia son muy importantes para lo que es el diagnóstico clínico. A ver, entonces como generalidades que tenemos ahí, se ha visto ya el componente de médula ósea, lo que es la hematopoiesis, ¿verdad? Y dentro de la hematopoiesis también hemos llegado a conocer lo que es la eritropoiesis, leucopoiesis, megacariocitopoiesis. Pero para hablar de reticulocitos tenemos que irnos a lo que es la formación de los glóbulos rojos, o sea, la eritropoiesis, que ustedes ya la conocen. Fíjense que yo les traigo acá, me gustó esta figura, digamos, en donde les va a servir mucho, sirve bastante como también para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Eritropoiesis, todo esto, ¿verdad? Con este cuadrito que ven acá, les va a recordar mucho. Primero, que aquí tienen toda la línea de maduración de los glóbulos rojos, ¿verdad? El nombre de cada uno de cada estadio, eritroblasto, eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, el reticulocito y los eritrocitos. Todos ellos con su diferente morfología, ¿verdad? Que ya ustedes pues la conocen. También nos va a servir porque dijimos en la eritropoiesis que prácticamente esta línea de maduración, en esta línea de maduración hay dos fases, la fase de diferenciación y la fase de maduración. ¿Qué es lo que le va a indicar diferenciación y maduración? ¿Qué es lo que nos dice también este esquema? Dice que la diferenciación va de proeritroblasto, eritroblasto basófilo hasta el eritroblasto policromático. Y en la diferenciación son los cambios genéticos, por eso es que aquí miren qué lindo se ven estos núcleos así identificados, así representados, el núcleo con sus nucleolos. Los nucleolos se dijo de que indicaban actividad mitótica, ¿verdad? O sea, que hay mitosis, divisiones mitóticas que hacen esta diferenciación. Y ven como el núcleo también, ¿verdad? Aquí la cromatina fina, la división mitótica, la cromatina un poco más gruesa, aquí bien gruesa, mucho más gruesa y aquí ya condensada. Les dice también que
está la otra fase, la fase de maduración, ¿verdad? Que es de ortocromático a reticulocito y por supuesto pues a glóbulo rojo maduro. También me dice, con el esquema dice de que todos ellos, toda la línea la van a encontrar, la vamos a poder identificar en un aspirado de médula ósea, un aspirado, y que en extendidos de sangre únicamente vamos a encontrar normalmente glóbulos rojos y también reticulocitos, ¿verdad? Que en algunas oportunidades, en algunas ocasiones se van a encontrar este tipo que serían eritroblastos ortocromáticos y también se dijo de que cuando se encontraban en los extendidos de sangre en el laboratorio se reportaban como normoblastos. Por otra cosa, ¿verdad? Toda la línea de maduración se puede ver con la coloración de azul, perdón, de coloración de Wright. La única excepción es el reticulocito, ¿verdad? Que como no tiene núcleo, se va a ver con la coloración de Wright, no lo podemos distinguir. Se ve rosadito como un glóbulo rojo. A veces dicen, ¿verdad? Sí que sí, que es un poquito más grande, no. La verdad es que es necesario, para reconocer el reticulocito, es importante verle, identificarlo por su retículo, ¿ah? Es este que vemos acá. Entonces, la única excepción es que tiene que verse con una coloración supravital, que ya dijimos es la coloración de azul de gresil brillante, esa es la que se utiliza. ¿Qué más le podemos agregar a nos puede decir este esquema? Y ahí se fue todo lo que es la eritropoyesis, ¿verdad? Es un esquema que se los recomiendo, les va a servir hasta para estudiar. Entonces, en cuanto a acá, diferenciación, maduración. Llegamos al reticulocito. Recordemos que hay una hematopoiesis prenatal. Para mencionar, pues, que se inicia en el saco vitelino, el vaso, el hígado, la médula ósea, y que en la hematopoiesis postnatal únicamente es la médula ósea la que lleva a cabo la formación de las células. Bueno, siguiendo con las generalidades, tenemos acá cómo vamos a definir un eritrocito. Y también es parte de un esquema que se les presentó en la clase. Se define al reticulocito como un hematíe de la línea roja en su última etapa de maduración, como lo vemos acá, que contiene en su interior una sustancia granulofilamentosa y por eso se conoce también como célula en madeja. De tal forma que al reticulocito lo pueden encontrar con diferentes nombres: eritrocito policromatófilo, normoblasto final, células en madeja, eritrocito difusamente basófilo y reticulocito como lo conocemos comúnmente, ¿verdad? ¿Por qué esta sustancia granulofilamentosa? Bueno, porque en este esquema estamos viendo que el eritroblasto ortocromático que tiene que expulsar su núcleo, y el núcleo queda atrás, porque aquí está representado el endotelio de los vasos, y las células endoteliales, los poros entre uno y otro son muy pequeños, y el núcleo es tan duro, tan picnótico, que él no alcanza a pasar, entonces queda fuera y será destruido por las células, por los fagocitos, ¿verdad? En cambio, el citoplasma sí entra, pasa y pierde su núcleo, conociéndose entonces aquí formando lo que es el reticulocito. Dentro de las características del reticulocito, pues tiene un tamaño un poquito, se supone que es un poquito más grande que el glóbulo rojo.
no lo podemos nosotros asegurar porque, como les digo, en un extendido de sangre, sí se dicen, este es un reticulocito porque lo ven un poquito más grande que el glóbulo rojo, pero no. No, 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 no. No es así como se reconoce el reticulocito, pero sí es un poquito mayor. El citoplasma es rosado porque lo estamos coloreando con coloración de Wright y se le tiene, por supuesto, organelos citoplasmáticos, fragmentos de aparato de Golgi, algunos ribosomas, tienen mitocondrias, que lo van a ver más detalle cuando vean el tema solamente de eritrocitos. Ahí sí, el reticulocito está antecediendo al eritrocito, pues también tiene sus organelos en citoplasma. No tiene núcleo, estamos claros que tiene retículo y algo importante es que permanece de 1 o 2 días en la circulación, por eso es que aparecen, ahí deben de estar en los extendidos de sangre que nosotros hacemos, ahí deben de estar. Permanece 1 o 2 días en la circulación antes de madurar a un glóbulo rojo o hematía. Como propiedades, si buscamos y buscamos, le vamos a encontrar más propiedades al reticulocito. Sin embargo, vamos a decir que vamos a mencionar dos. La adhesividad del reticulocito es mayor que en las células maduras. Lento. El peso específico es menor que de un hematíe, un glóbulo rojo ya maduro. ¿Qué pasa con el retículo? Este retículo entonces está formado por RNA ribosómico. Este es el responsable de la basofilia del citoplasma. Aquí no nos confundamos, ¿verdad? Basofilia del citoplasma lo vamos a ver así solito, pero cuando ya estamos viéndolo en un extendido con coloración especial para los reticulocitos, ¿verdad? Por eso es que dice responsable de la basofilia del citoplasma, ¿verdad? Valga la aclaración. Ahora, hay otras formas como también poder hacer estar más seguros de que sea un reticulocito, o reconocer mejor a un reticulocito, ¿verdad? Como usando microscopios con luz ultravioleta. Pero no llegamos a tanto, sino que nosotros nos quedamos con las tinciones supravitales para poder observarlo. Y dentro de ellos podemos incluir al GIMSA, al azul de metileno y, por supuesto, el que se ocupa bastante en el laboratorio, que es el azul de cristal brillante. Estas tinciones supravitales, pues lo que hacen que producen precipitado, ¿verdad? Del RNA ribosómico, y eso es lo que los identifica y así los podemos observar porque se hace visible el retículo o trazado reticular en la célula. Podemos mencionar acá que el fundamento de la tinción supravital es que el colorante, ¿verdad? Precipita con el RNA en este caso y se manifiesta en forma de gránulos de color azul, así se ven, o en forma de redes o retículos. Entonces aquí con algunos campos microscópicos que se han traído, se ven los reticulocitos, ¿verdad? Así, el retículo, a veces en bandas estrechas, como vemos por acá, gránulos como estos, distribuidos, conglomerados, como vemos acá. Si ustedes se fijan, allá dijimos que había una basofilia, ¿verdad? En el citoplasma de los reticulocitos. Esto es causa del color valga la redundancia, del color del colorante. Pero sí es importante ver, cuando ustedes hagan un recuento de reticulocitos en un extendido, el color azul del colorante no deja también de dar un contraste azul. No es tan fácil, fíjense, porque el hecho de poder distinguirlo bien,
porque en el fondo, aquí se ve un fondo clarito, cosa que en la realidad, pues sí, cuesta un poquito más la identificación de la célula, precisamente por el fondo que le da ese colorante de azul, azul, ¿verdad? Es decir, brillante. Bueno, entonces ya viendo cómo se identifica el retículo o los gránulos, ¿verdad? Precipitados, este retículo eh, se va disminuyendo de acuerdo a la célula va madurando. Y en base a esto es que se ha establecido la clasificación de Hellmeyer-Westhausen, que está desde 1932, por lo menos así es como todavía se describe. No sé, les mentiría si les dijera, hay otras, pero en base a estas nos vamos a dirigir para poder identificar a los reticulocitos en el extraextendido que a nosotros nos va a tocar hacer. Entonces, según esta clasificación, ellos lo hicieron en base a el grupo 0, grupo 1, 2, 3 y 4. Y cada uno, pues, lo fueron, lo fueron, los agruparon en base a la forma y del retículo, cómo se presentaba el retículo. Entonces, por ejemplo, el grupo 0 es el eritroblasto autocromático con la ausencia, con la sustancia, perdón, granulofilamentosa que se encuentra alrededor de ese núcleo compacto que nosotros vemos y que, que distingue al eritroblasto autocromático. Y la sustancia granulofilamentosa pues está alrededor del núcleo en forma de red. Ese sería el grupo 0. El grupo 1, la sustancia se encuentra en el centro de la célula, como un conglomerado, formando un conglomerado como que si fuera un núcleo. El grupo 2, el retículo es más laxo y está distribuido en todo el citoplasma de la célula. El grupo 3, la disolución de la sustancia, es bastante irregular, está distribuida irregularmente. Y por último, el grupo 4 son restos de retículo en el globo, ¿verdad? En la periferia, gránulos y hebras irregulares. Esos son los 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 grupos en los que ellos pues hicieron la clasificación en base al retículo. Entonces, hay algo bien importante como es el tiempo de maduración que llevan este tipo de células en la médula ósea y eso está establecido que es aproximadamente de 3 días. Tiempo de maduración en médula ósea, 3 días. Cuando baja el tiempo de maduración en la médula ósea, lógicamente hay un aumento de reticulocitos en el extendido de sangre periférica. Están madurando rapidísimo, porque baja el tiempo de maduración y ellos salen a sangre periférica, ¿verdad? Por alguna razón. Y ahí vamos a ver por eso la importancia de los reticulocitos. Entonces, de acuerdo al tiempo de maduración, ¿verdad? Y en base a la clasificación que ya mencionamos, se ha establecido que los grupos 0, 1 y 2 se encuentran en médula ósea y que ya los grupos 3 y 4 se van a encontrar en sangre circulando como reticulocitos maduros. Eso pues está de acuerdo con la clasificación, ¿verdad? Ya dijimos de que el retículo va a ir disminuyendo a medida que la célula va a ir madurando. Bueno, entonces, como nosotros trabajamos con extendidos de sangre periférica, se dice, esto ya lo interpretan, ¿verdad? Y nosotros lo debemos de conocer. Se dice que hay una desviación a la izquierda de la serie reticulocitaria cuando en el extendido de sangre se encuentran formas clasificadas como 0, como grupo 0, 1 y 2.
y que hay desviación a la derecha cuando en el extendido de sangre periférica se encuentra normal, ¿verdad? Cuando ahí se encuentran los grupos que ya están maduros, ¿verdad? Desviación a la izquierda, desviación a la derecha. También es bueno decir que el reticulocito es menos maduro, el menos maduro tiene mayor cantidad de retículos, correcto. Son los que se encuentran en médula ósea. Y el reticulocito más maduro es el que tiene menos cantidad de retículos, correcto también, porque son los que encontramos y que vamos a contar en extendidos de sangre periférica. De acuerdo entonces a la forma y densidad del trazado reticular, vamos a ver que todo esto que les menciono acá son factores físicos con los que nosotros nos podemos encontrar ya en el trabajo de laboratorio. Quiere decir que necesitamos trabajar en condiciones, siempre vamos a recalcar que tenemos que trabajar en condiciones lo mejor posible. Buenos colorantes, porque a mayor concentración del colorante van a haber más grande y menos aparece el retículo fraccionado. No crean que es fácil, en el método manual no es tan fácil hacer reconocimiento de los reticulocitos. Entonces hay que tener bastante delicadeza en el trabajo de laboratorio. El secado del extendido puede darnos un retículo fino. Las temperaturas altas destruyen el retículo. El viraje de pH a la alcalinidad, entonces también nos va a dar unos gránulos finos, granulares, o sea, nos va a ser mucho más difícil visualizar y, e identificar a los reticulocitos. Y también se dice, porque eso no, pues, estar comprobado, no se los puedo asegurar, que hay sustancias como la glucosa, las sales sódicas que inhiben la tinción del retículo. Pero son factores físicos que en alguna forma sí los podemos nosotros corregir, ¿verdad? Y tomar en cuenta, más que todo tomar en cuenta, ¿verdad? Pero hay muchas cosas incluso acá que dependen de cómo usted esté trabajando, con que más que todo se refieren al recuento manual, que ya lo vamos a ver más adelante. Al recuento manual de los retículos. Ajá, aquí venimos, métodos y técnicas de recuento. Estas, de aquí estaba revisando, y desde 1980 fueron apareciendo sí realmente las técnicas de citometría de flujo. Y con estas técnicas que son caras, se fueron elevando y se fueron incrementando los estándares de calidad en cuanto al conteo de los reticulocitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esto como que ya hubo más investigaciones, por decirlo así, y se fueron incorporando los nuevos métodos, los autoanalizadores hematológicos. Antes todo se hacía manual, todo en el laboratorio, todo se trabajaba manual. Si acaso pues estaba la microcentrífuga, la macrocentrífuga y el microscopio óptico, hasta ahí, ya los baños de María, pero de un tiempo acá, pues han aumentado esos autoanalizadores ahora, hematológicos, químicos, o sea, es más especializado lo que es el trabajo de laboratorio. Entonces, en el laboratorio, pues la verdad es que estos métodos y técnicas muy avanzadas, con estos equipos, ¿verdad? Autoanalizadores, no todos los laboratorios tienen eso.
capacidad como para tener estos equipos, ¿verdad? Entonces se trabaja con la técnica de, el recuento se hace con el extendido, con un extendido. En este caso, coloreado con azul de crecil brillante, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Fíjense que en el laboratorio, la, la muestra de sangre que vamos a analizar eh, se, se puede trabajar, se puede trabajar en dos formas. Una, el método es realizar, hacer ¿cómo se llama? La mezcla, por decirlo así, de sangre con el colorante en tubos de hemólisis. Entonces, uno, su tubo de hemólisis, ahí le indicaban con microcapilares, ¿verdad? Con microcapilares, usted tomaba dos capilares, los ponía en el fondo del tubo de hemólisis, más un capilar de, ¿cómo es? Dos capilares de colorante, un capilar con sangre, y eso se mezclaba y con eso se hacía el extendido. Otro era, ya cuando ya más, ¿verdad? Ya compraban más y ya las casas comerciales ya tenían otro tipo de, de material, pues, de colorantes que ofrecer. Entonces ya salieron los viales, unos vialecitos que ya traen la cantidad de colorantes que usted va a utilizar, y ellos en el inserto, que es muy importante la información que nosotros encontramos ahí en toda prueba. Entonces en el inserto ahí le decía cuánto tenía que usted poner de muestra de sangre. Eso se hacía la mezcla también, sea, en el laboratorio, ya sea con tubo de hemólisis o con el vasito que ya trae su colorante, se hace la mezcla y con ese, pues, el extendido. Así a grandes rasgos. Entonces, el conteo o recuento de reticulocitos en el laboratorio. Les ha puesto acá que el método manual, automatizado, pues sí, eh, aquí dice que desde manual, bueno, que el método manual pasó al método automatizado, pero realmente el método manual viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Como dijimos, imagínense que ahí estaba leyendo de que allá por la segunda mitad del siglo XIX ya los reticulocitos eran reconocidos, ¿verdad? Lo reconocieron los hematólogos en aquel tiempo, en aquella época, pues ya lo reconocían como células que eran las células más jóvenes que circulaban en sangre. Entonces, sí, pues o sea que ellos ya desde entonces formaban parte de lo que era la eritropoyesis, reconocían, ¿verdad? Que eran las células predecesoras de los glóbulos rojos maduros. Y la precipitación y tinción del material basófilo intrareticulocitario se visualiza con colorantes supravitales, como ya lo hemos mencionado, como es el azul de crecil brillante o azul brillante de crecilo, y el nuevo azul de metileno, que también es una coloración de supravital. En este procedimiento se mezclan, en el caso del tubo de hemólisis o en el caso de los pasitos ya como que venden en las casas comerciales, lo que se hace es que se mezclan, se incubaban a 37 grados, ¿verdad? Y llevaban, como les digo, en el inserto o el fabricante les dice cómo deben de la proporción en que deben de ocupar, ¿verdad? La sangre total, que puede ser capilar, puede ser venosa, mezclarlo con la cantidad correcta de colorante, ¿verdad? Y con este, como les mencioné, con esta mezcla, estamos hablando del método manual. Con esta mezcla, pues se hace el extendido y de ahí pues se ve al microscopio óptico. Bueno, el recuento de reticulocitos en el laboratorio. Este recuento
se mide de forma directa y su valor se ofrece, puede eh, darse los resultados en cifras absolutas, ¿verdad? Por milímetro cúbico o en porcentaje, ¿verdad? Por lo general, en el laboratorio lo trabajamos en porcentaje. Trabajar con el método manual, el recuento de reticulocitos se hace en base a 100 células, entonces por eso pues sí se reporta en porcentaje. Ahora bien, y desde ya vamos a ver que hacer recuento de reticulocitos significa que le solicitan al laboratorio un recuento de reticulocitos cuando en un paciente sospechan anemia, ¿verdad? En caso de anemia, el resultado en porcentaje, entonces se debe de corregir, ¿verdad? En caso de anemia. No le van a solicitar al laboratorio un recuento de reticulocitos para un paciente sin anemia, así de sencillo, sin anemia, ¿verdad? Sino que cuando hay parámetros en cuanto al hemograma, que es lo primero que es uno de los primeros análisis que le pueden indicar al médico que ese paciente, más los signos, los síntomas, ¿verdad? Del paciente, pues le pueden indicar que si ese paciente tiene o está sufriendo de anemia. Entonces, en caso de anemia, el resultado en porcentaje se debe de corregir, ¿verdad? Y expresar como recuento de reticulocitos corregido o índice reticulocitario. Esto se debe a que, por supuesto, y lo que les estoy mencionando, un recuento de reticulocitos no se lo van a dejar de rutina, le van a dejar el hemograma, ¿verdad? Pero no le incluye los reticulocitos. Entonces, si le dejaran a un paciente, fíjense bien, si un paciente con un hematocrito normal, con una hemoglobina normal, índices también normales, entonces no le van a dejar un recuento de reticulocitos. ¿Para qué lo va a corregir? En cambio, en el caso de anemia, sí. ¿Por qué? Porque entonces el número de glóbulos rojos no es normal, está disminuido. Y hemos dicho que en los casos de anemia significa que hay glóbulos rojos, que el recuento de glóbulos rojos es menor a los valores normales, a los rangos normales. En esos casos de anemia, sí debe de corregir el porcentaje, el recuento de reticulocitos en el laboratorio sí se debe de corregir, ¿verdad? Dice acá que esto se hace, en caso de anemia se debe de corregir. ¿Por qué? Porque que el cálculo de dicho factor se refiere a un número normal, normalmente, pero lo que no se cumple en caso de anemia, y para ello se aplica la fórmula de corrección de los reticulocitos. La fórmula sería, bueno, antes de llegar a esta fórmula, veamos la técnica. Esta técnica está en el manual de laboratorio. Les voy a hacer una aclaración. En el manual, ustedes se les ha mandado, ustedes ya tienen, se han incluido ciertas, la guía de técnicas, como por ejemplo en este caso, el recuento de reticulocitos, que sí, también pues sí se programaba y se hacía, pero se les ha incluido porque un manual ahí, aunque sea viejito, fíjense, debe de estar ahí a la par. En cualquier momento lo van a utilizar para hacerle una consulta. Bueno, cómo se hace el recuento de reticulocitos, cómo se hace el recuento de plaquetas. Se van a encontrar en momentos como esos, porque ahora está la facilidad que usted lo puede encontrar en internet, pero muchas veces los procedimientos manuales son propios, no tanto de país, sino que de instituciones incluso, ¿verdad? Entonces ahí tienen su manual. Por eso es que les hago la aclaración,
Por eso es que en el manual que se les mandó, ahí se han incluido técnicas de laboratorio, recuentos, que en algún momento, si quieren consultarlos, ahí los van a tener. Entonces, la técnica que tienen en el manual, hice extendido coloreado con azul de crecil. Ya les dije que a veces era con tubo de hemólisis, otras veces nos compraban los viales y entonces así trabajábamos. Se hacía el extendido y el cálculo en ya en el campo microscópico usted hacía lo siguiente. Se examinaban 10 campos donde los eritrocitos estaban sueltos. A ver, quiero ver, voy a preguntar aquí. ¿En qué parte del frotis? Cristina María. A ver, Cristina, ¿en qué parte del frotis dijimos que íbamos a hacer los recuentos? A ver, Cristina, quiero ir. Esperamos a Cristina. A ver, Carla Fidelina. Entre el cuerpo y la cola. Ajá, o casi, ¿qué es lo importante, Carla, que debe usted de tomar en cuenta para hacer un recuento de células, de células en un extendido? ¿Qué es lo importante para usted? ¿Qué es lo Que el importante? que el frotis quede bien hecho. Sí, pero en cuanto al sitio, siempre el cuerpo y la cola, pero ¿qué es lo que busca usted entre el cuerpo y la cola? ¿Qué es lo que por decirle, cuál es lo ideal? ¿Cómo las células tienen que estar en ese cuerpo, la cola, para que usted trabaje bien? ¿Qué es lo que usted busca? Usted se sienta, tiene su frotis ya coloreado, ve los campos, dónde usted va a hacer el recuento? ¿Dónde? Perdón, ya me Quizás dijo entre el cuerpo y la cola, perdón, ya me dijo donde que, estén ¿cómo? así como más extendidas para que se puedan ver mejor y así hacer un buen conteo porque van a estar como más, como decirle, como más sueltas, más Más extendidas. suelto, correcto, porque ahí usted va a decir, sí, este es un glóbulo rojo normal, este es un glóbulo rojo, digámosle así, chueco, ¿verdad? Anormal, cualquiera de las formas anormales, hipocrómicos. Usted ahí le va a poder ver usted las características morfológicas que le aseguren que sí, eso es lo que usted está viendo, eso es, ¿verdad? Entonces, entre el cuerpo y la cola, ahí es donde también los reticulocitos se examinan 10 campos donde los eritrocitos estén sueltos. Y en 10 campos, y fíjense, es bien como de cálculo, digamos, ¿verdad? En esos 10 campos usted tiene que buscar donde más o menos haya 100 eritrocitos. Así el cálculo. Si usted ve 10 campos en donde ya dice que hay 100 eritrocitos en cada uno, hacen un total de 1000 glóbulos rojos, ¿verdad? Y a la par, usted va viendo los campos, ahí va contando los reticulocitos que va encontrando en cada uno de esos 10 campos. Entonces hace la regla de 3. En 1000, ¿verdad? De los 10 campos, en 1000 glóbulos rojos encontró o contó tantos reticulocitos. En 100, ¿por qué en 100? Porque lo reportamos en porcentaje. En 100 tenemos X. Así es como se saca el porcentaje de reticulocitos en un paciente normal. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Cuando el paciente ya hay parámetros y el médico ya tiene signos del paciente que tiene anemia, entonces es cuando este recuento que usted hizo tiene que corregir, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una corrección. Pero la técnica normal es esta que les estoy diciendo acá y que la tienen en el manual. Ahora, el número de reticulocitos, dice aquí, es igual a índice de actividad eritropoyética de la médula ósea. De acuerdo, esto así es. Ah,
Si los reticulocitos están dentro de sus valores normales, que aquí están los rangos de referencia, dice que en adultos es 0.5 a 2%, quiere decir que usted, su médula está bien, que está formando bien a sus glóbulos rojos, ¿verdad? De 0,5 a 2% son los rangos de referencia. Y que en los niños recién nacidos, ahí también está, que los rangos son de 2.5 a 6.5% y ellos poco a poco van a medida que va madurando su médula, ¿verdad? Entonces al final de tantas semanas alcanzan los rangos de un adulto. Bueno, en cuanto al recuento de reticulocitos, pues es un parámetro de gran valor en el estudio de las anemias. Eso no estamos contradiciéndolo, eso es claro. ¿Por qué? Porque permite diferenciar entre los mecanismos central y en este caso se habla de una anemia regenerativa o de diferencia entre un mecanismo central y un mecanismo periférico. Aquí entonces se habla de una anemia regenerativa. Entonces, cuando se produce una respuesta favorable ante un tratamiento de una anemia, lo primero que tiene lugar es un aumento de los reticulocitos, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya identificaron que ese paciente, los resultados en un hemograma, pues sí, indicaban que ese paciente estaba por debajo, sus valores, todos, hematócrito, hemoglobina, los índices, estaban por debajo de los valores normales, de los rangos normales. Los signos, los síntomas del paciente, de aquel paciente que está todo fatigado, todo soñoliento, todo le duele, ¿verdad? Entonces, entonces, sí es y entonces el médico le da un tratamiento, entonces dice acá, cuando se produce una respuesta favorable ante un tratamiento con anemia, entonces lo primero que tiene lugar es que hay un aumento de los reticulocitos. Esto lo conocen como crisis reticulocitaria. Está cuando se ve que sí responde la médula. De la médula, por alguna razón, ya cuando vean la clase de anemia se van a dar cuenta, porque por lo general anemias, todos decimos anemias porque no comes, anemia porque porque avitaminosis, una serie de situaciones. Pero anemias no solamente por eso hay, lo van a ver cuando tengan la clase de anemias. Bueno, entonces, en el caso de anemias, por eso se los puse en grande, el cómputo reticulocitario es, dice acá, que la cifra normal de reticulocitos en sangre periférica es de 0,5 a 2%, como lo acabamos de mencionar. Pero antes de interpretar el valor de la cuenta, conviene corregir la cifra mediante la siguiente fórmula, lo que ya también habíamos mencionado. ¿Cómo vamos a hacer la corrección? Porque ya habíamos mencionado, no habíamos puesto la fórmula, sino que habíamos dicho que había que corregirlo cuando habían casos de anemia. Se corrige cuando hay anemia. ¿Con qué se corrige? Con esta fórmula. El porcentaje de reticulocitos corregido va a seguir, usted lo va a sacar así. El hematócrito del paciente, porque está trabajando, no solamente va a ser un recuento, no solamente le van a solicitar un recuento de reticulocitos, tiene que ir con un hemograma, ¿verdad? Entonces, en el hemograma, el hematócrito del que le dio del paciente sobre el valor del hematócrito normal dentro de los rangos normales según su sexo y edad del paciente, y eso lo multiplica por el porcentaje de reticulocitos que usted contó en el laboratorio. Con esta fórmula va a sacar el porcentaje de reticulocitos corregido en casos de anemias. Entonces, el índice reticulocitario o índice de producción reticulocitaria, ¿verdad? Permite conocer
De alguna manera, indirectamente, dice acá, la eficiencia de la eritropoiesis. Completamente de acuerdo. Esto nos va a dar va a dar no nos va, sino que va a dar la seguridad de que hay una eritropoiesis eficiente. Entonces, el índice reticulocitario normal está determinado que es de 1% a 2%. ¿Qué indica? Indica normal que cada célula que se está destruyendo, ya dijimos, hablamos de los órganos hemocateréticos, en el caso del glóbulo rojo que vive 120 días y llegó hasta entonces y tiene que ser descartado, hay otra célula que la médula repone. A esto se conoce como eritropoiesis eficaz. Por cada célula que se destruye, se produce otra. Eso es eritropoiesis eficaz. Seguimos con el índice reticulocitario. La respuesta que da la médula puede ser ordenada o aumentada. Aquí es donde mencionan las anemias regenerativas. Cuando anemias regenerativas, cuando la respuesta reticulocitaria está aumentada. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el valor del índice reticulocitario es mayor de 2. Esto indica que hay un aumento en la producción de reticulocitos en la médula ósea. ¿Por qué? Porque hay casos, por mencionarles. A ver, voy a preguntar otra vez. A ver, Iván. A ver, Iván. Dígame. ¿Está Iván por ahí? Sí. A ver, Iván. ¿Cuál es la diferencia entre hemólisis y hemorragia? A ver, Iván. Supongo que la hemólisis es la destrucción de los eritrocitos y una hemorragia es producida por una herida. Pero producida por una herida. Y que la sangre es expuesta afuera del cuerpo. Sí, es correcto lo que usted dice, Iván. Pero aquí me está diciendo que los glóbulos rojos específicamente se están destruyendo. Lisis es destrucción. Hemosangre, lisis, destrucción. Pero ¿y en la hemorragia? ¿Qué le pasa a los glóbulos rojos? Cuando usted Salen al tiene, medio, perdón, dígame. salen al medio ambiente, afuera. No sé. A ver, sí, está correcto, pero lo vamos a ver mejor. A ver, Angie. ¿Está por ahí, Angie? Lick, fíjese que Angie me dijo, me acaba de decir que si en algún momento ella la mencionaba, que le dijera que estaba un poquito ocupada, parece que está en el baño. Bueno, nos quedamos para la próxima con Angie, pero dígale que la vamos a esperar. A ver, Dilma, ¿qué significa hemorragia en cuanto a los glóbulos rojos? Dilma, ¿está por ahí? Hola. Hola, Lick, disculpe, andaba en el baño. ¿Verdad? ¿Quién habla? Ya, Angie ya regresó. Angie, sí. Vaya, a ver, Angie. Ajá. Repítame la pregunta, por favor. A ver, sí. Estábamos con Iván y con los compañeros que están escuchando en esta diapositiva. Aquí dice, habla de hemólisis y hemorragia. Iván me dijo de que hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos y hemorragia, Angie. Hemorragia es la salida de sangre del cuerpo, ya sea por una lesión, una herida. Sí, pero eso igual así me dijo Iván y es correcto. Pero ¿qué le pasa a los glóbulos rojos? Se pierden, o sea, con la salida de sangre se pierde y por lo tanto disminuye al hacer el recuento. Ajá, pero y en la hemólisis no se pierde. También, sí, porque se lisan
Ajá, correcto. En la hemólisis se elisan. Mi hija se llama Elisa y por eso le digo eso. Se elisan, vaya. Es cierto. Pero y entonces ahí ¿cómo es? Se rompen los glóbulos rojos, vaya. ¿Verdad? Cuando usted tiene un suero hemolizado que le dice, usted ese suero no le va a ver un color normal, lo va a ver rojizo. ¿Verdad? Ahí usted en el laboratorio, usted llega a elaborar un plasma que lo ve rojizo, es porque haya habido hemólisis de los glóbulos rojos. Pero y en la hemorragia, a ver, ya le pregunté a Angie, le pregunto a alguien más o alguien quiere participarme y decirme lo que yo estoy preguntando. Si no, les pregunto yo. Buenas tardes, A ver, licenciada. dígame. A ver, Yo Leo, creo ¿verdad? que Leo, ¿verdad? sí, sí, Lick. Yo creo que en la hemorragia puede haber es también una lisis de los eritrocitos debido al traumatismo que puedan sufrir al estar saliendo, ya sea por la vena o el órgano en que se haya tenido una lesión de corte, ¿verdad? Obviamente. Y pues creo que por esa razón podría haber una lisis de los eritrocitos también, en lo que es en la hemorragia. Ajá. Pero fíjense lo que yo le dije. Si usted tiene un tubo de ensayo con una muestra de sangre que la ve rojizo, entonces deja que, póngase que el tubo quedó ahí y por alguna razón no lo trabajó inmediatamente y se sedimentaron los glóbulos, ya sea sangre completa o ya sea eh, coágulo lo que tiene. Ajá. Sea suero o sea plasma, y usted lo ve rojizo, entonces sí, ahí no va a haber células y glóbulos rojos arriba. Va a ver que el plasma es rojizo, va a ver que el suero es más característico rojizo, y usted dice, no, ese plasma está hemolizado, dice usted. Ese suero está hemolizado. Ajá, pero cuando usted se hace una herida, le sale sangre, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahí, ¿qué pasa con esos glóbulos rojos? Ahí van los glóbulos rojos. ¿Qué pasó? Se alisaron. En el caso que acaba de poner, sí, también puede haber una lisis de parte de los glóbulos rojos debido al calibre de la aguja. Entonces, también el calibre puede, o sea, la forma de la extracción juega un papel importante para evitar la lisis de los glóbulos. Por eso es que se recomienda, según tengo entendido, que hay que utilizar un calibre adecuado para extracción, porque si no se pueden lisar los glóbulos rojos. Les voy a decir entonces, en el término de hemólisis estamos en todo lo correcto. Hemo es sangre, lisis es destrucción, ¿verdad? Por eso vemos plasmas y sueros rojizos, porque ahí ya se destruyeron los glóbulos rojos. En una hemorragia le sale sangre completa. Ahí los glóbulos rojos están intactos. Ahí no se rompieron los glóbulos. ¿Cómo puede saber usted? Esa es una hemorragia y esa es una diferencia entre una hemólisis y una hemorragia. Hemólisis es destrucción de los glóbulos rojos. Hemorragia, ustedes van a trabajar con glóbulos rojos intactos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Así vamos a decir. Pero Listo. los valores siempre serían disminuidos en ambas circunstancias. En ambos, correcto, correcto. Pero cuando usted tiene un suero hemolizado y va a trabajar un análisis con sueros, usted dice, no, ese suero está hemolizado, no le va a dar un resultado correcto, ¿verdad? En cambio, en la hemorragia, usted ahí va usted ve, pues, usted lo ve simple y sencillamente. En una herida, usted ve glóbulos rojos intactos. No es que los vea, ahí hay glóbulos rojos intactos, ¿verdad? Así vamos a diferenciar. Una cosa es hemólisis, otra cosa es hemorragia.
Pero en hemorragia no podemos decir que hay hemólisis. No podemos. Una cosa, son dos términos bien definidos, ¿verdad? Entonces dice aquí, cuando el valor es mayor de 2, el índice reticulocitario, cuando es mayor de 2, indica que hay un aumento en la producción de la médula ósea, ya sea porque se estén destruyendo por hemólisis o que haya una pérdida de sangre, ¿verdad? Donde hay glóbulos rojos intactos, entonces, o que la respuesta a un tratamiento, porque ya saben que tiene anemia, ¿verdad? La respuesta a agentes estimulantes de la eritropoiesis, entonces, entonces se aumentan los reticulocitos. Y encontré también este cuadrito acá, en donde dice anemias regenerativas cuando el índice reticulocitario es mayor de 2%. ¿En qué casos? Hemólisis, cuando están destruidos. Pérdida sanguínea, cuando hay una hemorragia. Hemoglobinopatías, esto es un poquito más complicado porque aquí hay, son alteraciones cuando hay fallas, le voy a decir, en la estructura de la hemoglobina, cuando hay problemas de vaso, ¿verdad? Un hiperesplenismo. Entonces se habla de una anemia regenerativa cuando el índice reticulocitario es más del 2%. ¿En qué casos? En estos y en otros también, ¿verdad? Como estén dando estimulantes para que se formen más glóbulos rojos, y entonces va a haber un índice más alto del 2%. Bueno, esta también la respuesta reticulocitaria, siempre en base al índice reticulocitario, hay una respuesta de los reticulocitos. Y va a ser no ordenada o disminuida cuando el valor sea menor de 2%. Entonces se habla de anemias regenerativas. En estos casos, la eritropoiesis es mínima, es baja, es ineficaz o es nula. ¿Cuándo ocurre esto? En las anemias aplásticas de la serie roja. Voy a hacer otra pregunta, si me permiten. A ver, Ingrid. A ver, Ingrid. Sí, ¿Qué significa aplasia? Lo vimos en fisiopatología. Aplasia, hipoplasia, hiperplasia. ¿Qué significa aplasia, Ingrid? Falta de desarrollo de la célula. Desarrollo de la célula. Más o menos. A ver, le voy a decir aquí. Fíjense que caigo en los mismos. Cecilia Beatriz. ¿Qué significa aplasia? Aplasia. Es cuando ya sea un órgano no se termina de desarrollar bien o sus células, así como decía la compañera. Menos, eso, más o menos. Voy a decir, ¿qué es hipoplasia? Wilber, ¿qué es hipoplasia? Recordando fisiopatología. ¿Qué es hipoplasia? Hipoplasia es el desarrollo disminuido tanto en tamaño como en células de un órgano, por ejemplo, o de un tejido. Bastante. Le pondría yo 90%. Mire, aplasia, ustedes tienen que irse, también uno debe de recurrir a términos que le ayudan bastante a uno, en este caso de salud, de trabajo, de laboratorio, ¿verdad? Hipo quiere decir bajo, y lo que decía el compañero, pues sí, bastante, ¿verdad? Hipo bajo. Plasis es formación. Hipoplasis es baja formación. Aplasia, A es sin, ¿verdad? A es sin. Plasis es formación. Aplasia es sin formación, ¿verdad? Sin formación
En este caso de células como son los reticulocitos de la serie roja, dice aquí. Eritropoiesis mínima, ineficaz o nula, cuando son anemias regenerativas no ordenadas, disminuidas, menor del 2%. Como ocurre en las anemias aplásicas. ¿Qué quiere decir? Que hay una disminución, anemia, disminución de los glóbulos rojos, porque hay una aplasia celular, aplasia medular también se llama, ¿verdad? Que no hay formación de células de la serie roja. Eso quiere decir aplasia, ¿verdad? Son, ¿en qué casos? En casos de anemia que no tienen ningún tratamiento, se dejaron con anemia y ahí vamos. O en síndromes mielodiplásicos, que también displasia es cuando hay un desorden de células, de formación de células en la médula. Mielo, dijimos que venía de médula, ¿verdad? Una célula mieloide, una linfoide. Mielo viene de médula. Displasia, digamos, es desorden y plasia de formación, ¿verdad? Cuando tengan la clase de síndromes mieloproliferativos, ahí también les van a volver a mencionar esto. Y también acá, un cuadrito que encontré, dice anemia regenerativas, cuando el índice reticulocitario es menos del 2%. ¿En qué casos? Cuando hay deficiencia de minerales como el hierro, en los casos de talasemias, en casos de anemia por presencia de, ¿qué son estos? De plomo, ¿verdad? Que hay unas anemias, no les puedo decir ahorita porque les voy a decir algo equivocado. O en casos de leucemias, ¿verdad? En casos de leucemia. ¿Por qué en casos de leucemia hay una anemia plástica? Porque la cantidad de células malignas, de células blancas, con criterios de malignidad que hay en la médula, no dejan que crezcan las otras. Entonces hay una aplasis de la serie roja. Bueno. Entonces, si hemos hablado de que hay un índice de producción reticulocitaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca este índice? Se saca con una fórmula y se puede hacer de dos formas. Ya vimos que esta es la fórmula para que los reticulocitos, para obtener los reticulocitos corregidos. Dijimos que esta era, por ahí ya la mencionamos. Y el índice de producción reticulocitaria lo van a sacar así. Los reticulocitos corregidos sobre la vida media del reticulocito en días. Aquí les pongo el cuadro, que también esto ya está publicado, ¿verdad? O así lo utiliza, que la vida media del reticulocito según el hematócrito, por eso decía, no les van a pedir solamente un recuento de reticulocitos si un paciente le sospechan anemia, tienen que llevar un hemograma más un recuento de reticulocitos. Entonces en este cuadro dice hematócrito y días de vida media del reticulocito. Si el paciente tiene un hematócrito de 45%, que está dentro de los rangos normales, ¿verdad? Tiene que buscarse para hombre, para mujer, que son diferentes. La vida media del reticulocito es de un día. Y así, como ustedes ven acá, el hematócrito, como es anemia, el hematócrito tiene que ir disminuyendo. Va disminuyendo. Si el hematócrito disminuye, la anemia es más profunda. Y los días, la vida media del reticulocito también aumenta, ¿verdad? Aumenta. Entonces, este cuadrito, esta es esta. Pero ustedes pueden sacar primero la reticulocito, con la fórmula de esta, los reticulocitos corregidos, y con esta sacar el índice de producción. O pueden ocupar esta que resume las dos. Ustedes ven aquí reticulocitos reales en porcentaje aquí. Hematócrito real también. Hematócrito normal según el sexo, está. ¿Edad? Y la vida media del reticulocito también. Entonces, esta es la fórmula, digamos, que
engloba las dos anteriores, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula, pues pueden sacar lo que es el índice de producción reticulocitaria. Bueno, en cuanto al índice reticulocitario, permite conocer de manera indirecta el grado de eritropoiesis en la médula ósea y controla la respuesta medular diariamente. ¿Sí? ¿Verdad? No le vamos a decir nada de lo contrario. Este índice depende de dos factores. Dos vamos a mencionar acá. Pueden haber muchos más. Uno, el estado y condiciones del paciente, por supuesto. ¿En qué estado se encuentra ese paciente? No es un paciente normal. ¿Cuáles son las condiciones? Un paciente desnutrido, ¿verdad? Anémico. Entonces, ese es un factor importante. Factores y dos, factores estimulantes de colonias, como son las vitaminas, los minerales. Eso hay deficiencia de vitaminas. Puede ser deficiencia de vitaminas del complejo B, minerales como el hierro, hormonas también, ¿verdad? Entonces, eso para mencionar dos de los factores que podríamos decir que controlan el índice reticulocitario. En cuanto a los factores que influyen en la respuesta reticulocitaria, está la acción primaria de la eritropoyetina. A ver, voy a preguntar. Ah, a ver, Jacqueline Elizabeth. A ver, ¿qué conocemos de la eritropoyetina? Es una hormona que nos va a ayudar a hacer la formación de los eritrocitos. ¿Y dónde? Producir una estimulación. Ajá, correcto. Pero ¿dónde está esta eritropoyetina? ¿Dónde se forma? A nivel renal. Sí. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí no queda. Bueno. Vale. Entonces, en cuanto a la acción primaria de la eritropoyetina, cabal, como decía Jacqueline, cuando hay una baja tensión de oxígeno en los tejidos, eso se llama hipoxia, ¿verdad? Ya no le voy a preguntar hipoxia. Cuando hay una baja tensión de oxígeno, ahora vemos muchos casos de esos, ¿verdad? Por el virus. Hay un aumento, normalmente, ¿verdad? Debería de ser, hay un aumento de la eritropoyetina. Entonces, lo que sucede es que baja el tiempo de maduración de los eritrocitos, baja, y en sangre, en extendidos de sangre, ¿verdad? Vamos a encontrar macroreticulocitos basófilos. Fíjense, macroreticulocitos basófilos. Porque en sangre, ¿por qué van a estar basófilos? Porque estamos ocupando el azul de crecil brillante. Lo que les decía con aquellos reticulocitos que veíamos al principio. Miren que el fondo de contraste en estos casos, como son quizás, ¿cómo se llama? Fotografías, ¿ok? Se veía bien limpio, pero entonces aquí, además de que ver esos macro reticulocitos azules, se ven azules en sí su citoplasma por el colorante. Entonces, cuando esto sucede, en la baja tensión de oxígeno y aumento de la eritropoyetina, baja el tiempo de maduración, en el extendido de sangre, nosotros vamos a observar macroreticulocitos basófilos, y a estos reciben su nombre como células de paso, reticulocitos estimulados o reticulocitos de desviación de Schiff, siempre trabajando en la forma manual. Cuando un paciente que llega y es su hematócrito, hacerle el hemograma, su hematócrito es normal, entonces la estimulación es normal de la eritropoyetina,
y menos del 5% van a presentar características de ser células de paso. O sea, van a ver quizá macroreticulocitos, pero menos del 5%. Cuando el hematócrito disminuye, pacientes anémicos, lógicamente, la estimulación de eritropoyetina aumenta siempre y cuando, como dijo Jacqueline, el parénquima renal esté en buenas condiciones. Entonces, en estos casos, hay anemia, más del 5% tienen características de ser células de paso, ¿verdad? Son macroeritrocitos en más del 5% van a estar así grandes, basófilos, ¿verdad? Más del 5%. Esta clasificación basada en la producción de eritrocitos, siempre basándonos en lo que es la anemia, saquémosle el mayor provecho a esta diapositiva que tenemos acá. Respuesta reticulocitaria por parte de la médula, lógicamente. Bueno, en los casos de hemólisis, que ya hablamos de hemólisis. En poshemorragias, o sea, hemorragias, también ya hablamos de hemorragias, diferente a hemólisis. ¿Qué sucede aquí? Que la vida media está cortada acortada de hematíes en sangre. O sea, hay una baja, la vida media es menor, ¿verdad? En el reticulocito, no le hagan caso a esto. Hasta yo me hice bolas aquí, pero no le hagan caso a esto. Lo importante es que la respuesta reticulocitaria en casos de anemia, ¿verdad? Puede ser por hemólisis o por hemorragia. No va a haber una respuesta reticulocitaria cuando hay fallas en la médula, o sea, cuando, ¿qué podríamos decir de la médula? Hay una hipoplasia medular, cuando hay una falla renal porque no hay producción de eritropoyetina, cuando hay infiltración medular también, ¿verdad? Como ya mencionamos, cuando en los casos así clásicos de leucemias o de otro tipo de alteraciones, en donde la médula se encuentra infiltrada por células malignas, entonces aquí no hay una respuesta, pues porque están tan disminuidas, hay una plasia de células en la médula que entonces no hay respuesta, ¿verdad? De reticulocitos en ese paciente. No le hagan caso a lo de abajo. Bueno. Dice que el recuento de reticulocitos mide la producción de eritrocitos importante para la evaluación de las anemias. Eso es más que seguro, estamos ya. El recuento de reticulocitos se va a ver afectado dependiendo de la vida media que tengan, ¿verdad? Si es menor, pues, o mayor, pues aquí. Eso va a afectar la vida media del reticulocito. La intensidad de la anemia también. Si son pacientes anémicos crónicos, por lo otro las alteraciones asociadas, anemias asociadas también. El índice y por el índice reticulocitario, ¿verdad? Que se corrige donde tienen que corregir los valores según la intensidad de la anemia. Pues, yo creo que ha sido mejor explicado anteriormente. Bueno. Como consideraciones finales, vamos a ver, valores por arriba de lo normal en el recuento de reticulocitos se encuentran en estados hiperregenerativos de la eritropoiesis, como son las anemias hemolíticas, las anemias hemorrágicas. Aquí es donde yo le digo, anemias pueden haber un montón. Hay anemias hemolíticas, anemias hemorrágicas, anemias nutricionales, hay anemias por eritropoiesis disminuida, o sea, nosotros nos vamos por las nutricionales y de ahí no vamos, ¿verdad? Pero no, anemias, el hecho de hablar de anemias es bastante.
Anemias compensadas, donde la respuesta hematopoyética se da porque se les dio tratamientos con, en este caso, vitamina B12, ácido fólico, hierro, si es que la anemia es por esa causa. Y como les menciono, en el caso de las anemias hemolíticas, los glóbulos rojos se están destruyendo no porque usted no coma, sino que porque hay un defecto, ¿verdad? Que está destruyendo esos, hay defectos adquiridos, otros son congénitos. Por eso les decía anemias de todo tipo. Por esplenectomía también, ¿verdad? A veces las talasemias, personas, una de las, ¿cómo les diré? De las sugerencias, que les voy a decir así, para un paciente que presenta, pues, ya diagnosticado con una talasemia, pues entonces le quitan el vaso. No sé cómo es el seguimiento, ¿verdad? Porque eso ya no nos corresponde, pero quitan el vaso y entonces para que los glóbulos rojos no los estén destruyendo. No, el vaso, ¿verdad? Como el vaso está destruyendo todos las células esplénicas, empiezan a destruir toda célula que sea chueca, que no esté normal. Entonces, quitan el vaso y parece ser que esos pacientes mejoran. Como les digo yo, ese es otro, el campo hematológico es otra cosa. Valores entonces estos por arriba de lo normal de los reticulocitos. Valores que no aumentan cuando hay anormalidades en la eritropoiesis, por ejemplo, cuando son pacientes radiados, cuando en inflamaciones crónicas también. Y valores disminuidos en aplasia medular, que ya saben que es médula, cuando está la médula ósea deprimida. Para el caso hay medicamentos, ¿verdad? Hay medicamentos, como decían, que la dipirona, por ejemplo, en algún momento, me imagino yo que el uso exagerado, ¿verdad?, de un medicamento como ese, pues al final conducía a una aplasia medular. Bueno, también ahí decíamos dentro de los contenidos, hablábamos de la importancia clínica. Que bueno, nosotros tenemos que conocer también. Estamos tratando con un paciente y desde el punto de vista clínico, el recuento de reticulocitos, pues es muy importante, sobre todo para hacer diagnóstico de anemias, ¿verdad? Porque estamos hablando de glóbulos rojos. Entonces, en cuanto a los métodos manuales, ¿verdad?, que se trabajan en el laboratorio, pues la verdad es que hasta el momento son los que se utilizan, pero sí, no, ya ven, no es una prueba sencilla, requiere de un procedimiento, de un proceso, ¿verdad?, que requiere de bastante experiencia, pues, ojo, ¿verdad? Ojo, para poder distinguir en el extendido a los reticulocitos. Como ya vimos, es un porcentaje bien bajo el que hay normalmente en extendido de sangre, en sangre circulante, los reticulocitos tienen un porcentaje bien bajo. Entonces, no crean, no lo van a encontrar un montón, ¿no? Imagínense que en 10 campos de 100 células, así es como se hace el recuento, como lo vimos, es bien bajo, ¿verdad? El porcentaje normal que debe haber en sangre circulante. Entonces, eso es una prueba hasta cierto punto inexacta, pero que da un valor y que es importante desde el punto de vista clínico, como dice aquí. Además que así era, sigue siendo una prueba, un recuento que se puede disponer, pues lo podemos hacer en los laboratorios. No requerimos de gran equipo,
¿verdad? Para poder hacer la evaluación de la actividad de la eritropoiesis, ¿verdad? En distintos trastornos hematológicos, sobre todo en los casos de anemia. Bueno, también es importante y veremos la posibilidad de que venga un colega al final, ¿verdad? Como profesor invitado, que les venga a hablar de autoanalizadores hematológicos. Este es un equipo automatizado que, como ya vimos por allá, ¿verdad? Se incorporaron y ahora vemos que cuando en estos equipos se encuentran en hospitales de tercer nivel de CCD. Entonces son caros, son carísimos. Es que quiere decir que cuando a un paciente le dejan un hemograma, ahí también le reportan una serie de parámetros hasta los reticulocitarios e incluso le reportan derivados, ¿verdad? Porque también las pruebas para hacer pruebas de reticulocitos hay pruebas mucho más especializadas, como es esta que ven acá, que dice fracción de reticulocitos inmaduros. ¿Cómo le vamos a hacer eso con un microscopio óptico? Nada. Contenido de hemoglobina reticulocitaria, ¿verdad? Aunque el contenido de la hemoglobina reticulocitaria lo relaciona con uno de los índices hematimétricos, que es un cálculo que se hace en base al hematócrito con la hemoglobina, que lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Cuando veamos índices hematimétricos, ¿verdad? Pero sí, los autoanalizadores les dan completo y no tienen que andar haciendo, coloreando, que nada, ¿verdad? Esos son procesos muy especializados. Son equipos muy avanzados, muy especializados también. Entonces, sí, pues ojalá y todo nos permita de que también venga un compañero o un colega a hablarles de estos tipos de equipos. Si ya las conocen, excelente. Si no, pues también será un aporte para que los conozcamos también desde aquí, ¿verdad? Desde acá. Y estas técnicas de citometría de flujo que ahí mencionábamos, que más o menos de 1980, no solamente para hematología se utilizan, sino que son pruebas bastante especiales, ¿verdad? Y que son caras, pero que también con ellas pues se aportó a dar mejores resultados o resultados de calidad en el recuento de los retículos. Es considerada importante como herramienta, dice el recuento de reticulocitos en la clasificación, diagnóstico y tratamiento de las anemias. Evaluación de la efectividad de la terapia supresora, ya sea que sea para terapia para disminuir la producción, digo yo, de los reticulocitos o para estimular la actividad eritropoyética. ¿Verdad? Porque acuérdense que anemias es la disminución de los glóbulos rojos, pero pueden haber casos de eritrocitosis, que es lo contrario a la anemia, ¿verdad? Por eso dice aquí efectividad de la terapia supresora o estimuladora de la actividad eritropoyética. Y otra consideración como importancia clínica es el monitoreo de la respuesta medular en casos de trasplantes de médula ósea o progenitores hematopoyéticos, o sea que ¿verdad? En el caso de hacer trasplantes de médula ósea, puede ser de que me haya quedado con un concepto, pero tengo entendido de que lo que hacían para hacer un trasplante, ¿verdad? Tenían que, este paciente como que lo sometían a una disminución al mínimo,
de producción de la médula ósea para poder poner el repuesto, digamos así. Entonces, para monitorear también, ¿verdad? Parte de los análisis, no quiere decir que solamente ese sea, pero sí parte de los análisis, ahí van también poniendo su granito los reticulocitos. También tenemos entonces acá las formas primitivas, las vamos a encontrar en médula ósea. Lo que son bien, miren, tienen bastante trazado reticular, bastante retículo. Miren que decimos que estaba alrededor del núcleo del ortocromático, podría ser este. Las formas maduras son las que circulan en sangre, definitivamente, Por eso les decía que aquí cuesta, miren cómo se ven, apenas, ¿ve? Hay bastantes reticulocitos en este campo, y miren cómo se ven cómo se ven los glóbulos rojos, ¿verdad? Poquitos. Porque así permiten ver que estos son los reticulocitos. Y miren el fondo no se ve clarito como porque estas son fotos del atlas, pero estos son campos. Entonces miren aquí el contraste del fondo es azul como el colorante, igual aquí. Pues no, ¿verdad? Pero no me gusta pero esta sí, miren cómo se ven aquí la distribución de los glóbulos rojos, más o menos se cuentan, digamos, 100. Y en 100 encontramos uno nada más, 1 en 100. Aquí pues sí más, ¿verdad? Entonces, y que dice que la coloración de azul de crecer brillante, pues, más que conocido, que precipita el RNA. A ver. Yo creo que aquí me quedo, jovencitos. A ver, buenas tardes. ¿Preguntas? A ver, jóvenes, preguntitas. No, Lick, todo bien. Qué bueno, sí me alegra. Todo bien. Dudas. A ver, que conozcamos más de los reticulocitos. Todo quedó claro, los reticulocitos. Licenciada, yo tengo tal vez un poco más, es un poco más obvia mi pregunta, pero de todas formas igual hay que preguntar. Muy bien. Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, dengue, que es común aquí en el país, el recuento de los reticulocitos sería bajo, entonces, más cuando es especialmente dengue hemorrágico. Tengo entendido que cuando es dengue hemorrágico, lo que le dejan son plaquetas. No le dejan reticulocitos, porque aquí en el dengue hemorrágico se están perdiendo glóbulos rojos, ¿verdad? Porque hay una hemorragia, ¿verdad? Se están perdiendo, le dejan plaquetas. No es problema medular, no es problema de la médula, es destrucción de los glóbulos rojos intactos, ¿verdad? Entonces ahí no le dejan reticulocitos. Realmente, y como se ha recalcado en lo que hemos hablado, es más que todo en problemas de médula y cuando hay sospecha, cuando el médico sospecha, y más que sospecha, lo reafirma con los resultados de un hemograma, ¿verdad? De un hemograma, en caso de anemia. Pero en casos de dengue, ahí no dejan reticulocitos. No es que no les interese, sino que no es el querer conocer si la médula le está produciendo glóbulos rojos, porque no. En un dengue creo que no hay una anemia, hay una hemorragia. Y hay una pérdida también de líquidos, o sea, hay un desequilibrio. Entonces, lo que les interesa para dengue, lo que dejan es hematócrito, plaquetas.
Eso es lo que dejan, pero no reticulocitos. Ahí es quizás otra visión del médico. Bueno, gracias, licenciado. Vale. Licenciada, buenas tardes. Yo quería Hola. comentarle algo. A ver, Iris, vamos a ver. El compañero Fernando Gabriel Mira, no tiene internet ahorita en su casa, entonces